Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Listo para tomar la foto. Buenas noches, licenciada. Su cámara, por favor, gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Listo, licenciada, ya se tomó la foto. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Bueno, compañeros, iniciando con lo que vimos la clase anterior, quisiera que alguien, como siempre, me gusta hacer una retroalimentación, un repaso o un resumen, como ustedes quieran llamarle, de la clase anterior, porque como hay compañeros que no se conectan o hay compañeros que aunque se conecten no están atentos, ¿verdad? Entonces, por esa razón me gusta hacer una retroalimentación, unos minutos de la clase anterior. Que alguien me diga, por favor, qué fue lo que platicamos la clase anterior, por favor. A quienes haya hecho apuntes, puede ver sus apuntes, no hay problema. Y por favor, cuando hablen, enciendan su cámara. Por favor, gracias. Solo una persona, no se amontonen. Si no, empiezo a preguntar. A dedocráticamente. A ver, Irma, Isabel, buenas noches. Cuénteme, Irma, ¿qué vimos en la clase anterior? Buenas noches, licenciada. Hablamos del documento, que es un instrumento, escritura, escrito con que se prueba, confirma o justifica alguna cosa, y que se divide en privados y públicos. Puede revisar sus notas, no hay problema. También hablamos del instrumento público, que es el que está autorizado por un notario y está producido para probar hechos, solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de sus elementos jurídicos. Hablamos de las clases de instrumentos públicos, que eran principales y secundarios. Los principales son los que van en protocolo y los secundarios son los que van fuera del protocolo. Muy bien. Dentro del protocolo están las escrituras públicas, actas protocolizadas. Actas de protocolización. Protocolización, ajá. Razones de legalización. Tomas de razón, ajá. Y fuera del protocolo están las actas notariales, actas de legalización de firmas, actas de legalización de copias de documentos. También hablamos de los fines del instrumento público, que el primero es dar forma legal y el de dar eficacia al negocio jurídico. Segundo, es perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad. Y tercero, servir de prueba en juicio y fuera de él. Hablamos de la prueba preconstituida, que es la que ya está preparada con anterioridad para un pleito a futuro. Exactamente. Y que está escrita en el instrumento y por si alguna vez lo necesitamos para hacer valer nuestros derechos. También hablamos del valor jurídico del instrumento público, que es el valor formal y el valor probatorio. El valor formal es cuando se refiere a su forma externa o el cumplimiento de todas las formalidades esenciales y no esenciales en el código que el código regula. Y el valor probatorio es cuando el negocio es en cuanto al negocio que contiene internamente el instrumento. Exacto, en cuanto al negocio jurídico, ¿verdad? Muy bien, gracias, gracias Irma Isabel. Ahora le pregunto, muchas gracias. Ahora le pregunto a Norma Lorena, ¿qué más? Porque seguimos viendo otras cositas más, pero
Ya Irma nos hizo un buen resumen. Entonces, ¿qué más puede agregar usted a lo que ya dijo Irma Isabel? Norma. Ahorita le digo, licenciado, ahorita voy a encender mi cámara. Muchas gracias. Pues también se habló sobre los tipos de responsabilidad, lo que es la responsabilidad administrativa, disciplinaria, la responsabilidad penal del notario, ¿verdad? Y pues lo que la compañera también usted retroalimentó sobre lo que eran los delitos que podría cometer un notario en el ejercicio de su profesión, ¿verdad? Como por ejemplo, los delitos penales, como por ejemplo, para impugnarlos, ¿cuáles serían? ¿Qué delitos penales se pueden impugnar para declarar el instrumento público nulo? Ok. Pregunta. Licenciada, perdone, ¿podría repetir la pregunta? Sí, es que como ella dijo, también hablamos de los delitos, dijo que cometía el notario. Ajá, No le pero digo, ajá, los delitos, bueno, tenemos lo que es la publicidad indebida, los casos especiales de estafa, falsedad material, falsedad ideológica, una pregunta, revelación de... Norma. Usted estuvo en la clase Dígame. anterior. Usted estuvo en la Sí, clase. licenciada. ¿Se Sí. recuerda que hablamos de la falsedad material e ideológica? Sí, licenciada. Ajá, a eso me refería yo. Pero está bien, gracias por su aporte. Está bien, muchas gracias. Arnulfo, Arnulfo levantó la mano. Buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Sí, pero ya lo dijo la compañera, justo la falsedad material y la falsedad ideológica que están regulados en el artículo 321 y 323, si no estoy mal, o 22 Los, del Código Penal. ajá, ¿y a qué se refiere cada una de esas, Arnulfo? ¿En qué consiste la falsedad material y en qué consiste la falsedad ideológica? Lo puede leer en su código, no hay Voy a problema. tratar de decirle los conceptos que en teoría sé, ¿verdad? La falsedad material es cuando hablamos desde que se falsifica a partir de los medios. En este caso, por ejemplo, sería un papel moneda. Em, Desde ahí tengo entendido que si, por ejemplo, yo quiero hacer billetes falsos y yo hago mi propio papel moneda, esa sería falsedad material. Y la falsedad ideológica sería, por ejemplo, un título de bachiller que está basado en un título de bachiller original o real, y yo solo modifico las características para que coincidan con el de otra persona. Esa sería ideológica. Gracias, Arnulfo. Para reforzar lo que dijo Arnulfo, podemos decir que la falsedad material es cuando se hace un documento, o sea, esto tomándolo a los documentos, ¿verdad? O a los instrumentos públicos. Es cuando se hace un documento público o un instrumento público, que ya sabemos que el documento público puede ser emitido por un funcionario y un notario, pero específicamente cuando es por un notario se le dice instrumento público. Entonces, la falsedad material es cuando se hace un documento público falso o se altera uno verdadero, ¿verdad? Entonces, ahí. Y falsedad ideológica cuando en el otorgamiento, autorización o formalización de un documento público se insertare o hiciere insertar declaraciones falsas. Esa es la diferencia entre la falsedad material y la falsedad ideológica. ¿Y por qué nos interesa? Porque es importante. Porque dijimos que el instrumento público puede redarguirse, dice la ley, de nulidad. Y la persona interesada puede demandar esa nulidad. Y eso está en el artículo 33, 32 o 33 del Código de Notariado. ¿Se recuerdan? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Para recordarlo. Porque eso lo vimos en la clase anterior, por favor.
Es que más de algunos deberían de encender su cámara porque yo estoy Lick. solo hablando como que estuviera... no sé. Artículo 32, dijo, ¿verdad, Lick? Sí, por favor. La omisión de las formalidades esenciales en Tomás, los por instrumentos. favor, encienda su cámara, por favor. Lick, tengo complicado ahorita con la cámara, Lick. No es que no quiera, es que me está fallando. Entonces, si no, se me corta la señal, Lick, disculpe. Bueno, dele. Dice, la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Ese es el artículo 32. ¿Leo la 33, Lick? Sí, por favor. Artículo 33. La omisión de las formalidades no esenciales hace que se incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales según el caso. Gracias. Entonces vean compañeros, ¿qué es lo que sucede? Que existe la nulidad de fondo y la nulidad de forma, ¿verdad? O sea, se puede impugnar de las dos formas, pero a nosotros nos interesa la nulidad de forma. ¿Por qué? Porque como ustedes están estudiando para ser notarios, ¿verdad? La profesión del notariado, entonces interesa que el notario tenga claro que debe de siempre acudir a su ley para que no falten las formalidades generales, o también le llaman las no esenciales, y las formalidades esenciales contempladas. Las generales están contempladas y eso lo tienen que saber de memoria ustedes en el artículo 29 del Código de Notariado, y las esenciales del artículo 31 del Código de Notariado. Y conforme ustedes vayan en la práctica, hasta se les va a quedar cuáles son esenciales y cuáles son generales. Principalmente las esenciales, porque al final las no esenciales, pues usted, si no las coloca en el instrumento público correspondiente, pues tendrá una multa. Pero si usted no las coloca, las esenciales del artículo 31 del Código de Notariado, entonces se puede pedir por supuesto, ante un juez competente, la nulidad de ese documento, ¿verdad? Entonces, me gustaría a mí que alguien me dijera si trabaja en tribunales, como son bastantes estudiantes, y se ha visto algún caso donde proceda solo la nulidad por formalidades esenciales, por la carencia de formalidades esenciales, y el negocio jurídico sea válido, o viceversa. Si hay alguno que trabaje en algún juzgado en tribunales y haya tenido ser partícipe, no que usted sea el juez que resuelva, pero si ha tenido la oportunidad de ver un caso así o no, en donde demanden por la que faltan formalidades esenciales al instrumento público, o bien por el negocio jurídico, o se tiene que demandar por ambos, porque ¿qué dicen ustedes? Si yo demando porque el negocio jurídico no es válido, podría ser válido porque sí contiene todas las formalidades de ley, o tendría que demandarse por ambas situaciones. ¿O es suficiente con una? Pregunto si alguien ha tenido esa experiencia, que trabaje en juzgados o en tribunales. Y si no la ha tenido, pues entonces les queda de tarea para el próximo martes que me averigüen eso, ¿verdad? Que investiguen esa situación. Por favor, y eso les va a quedar de tarea para el próximo martes. Lo pueden anotar para que no se les olvide, por favor. Entonces, seguimos. Entonces, dijimos que existe la falsedad material, la falsedad ideológica, existe también la nulidad de forma, la nulidad de fondo, ¿verdad?
Claro que hay otros delitos, pero principalmente estamos hablando no de delitos para el notario, como los que estaban leyendo, que aparecen en el Código de Notariado. Estamos ahorita en delitos que se pueden redarguir o se pueden demandar de nulidad en el instrumento público o bien en el negocio jurídico como tal. Por eso es que yo les decía. Entonces, dice que la nulidad de forma o instrumental es la que más nos interesa a nosotros, a ustedes, porque van a ser futuros notarios y notarias, ¿verdad? Porque afecta en sí al documento o al instrumento público. Y entonces también, y no como dice continente de un acto o negocio jurídico, sin perjuicio de que la nulidad instrumental afecte indirectamente, la validez del acto o negocio que contiene. La nulidad formal está sometida a 3 principios fundamentales. El principio de excepcionalidad, está el principio de finalidad y está el principio de subsanabilidad. ¿Quién quiere, por favor, referirse a por lo menos uno o a los 3? Puede leer, no hay problema. Puede buscar en sus apuntes. Ahorita no estamos en examen, así que usted puede consultar sus apuntes o puede consultar los textos, no hay problema. Cuando estamos en examen, ahí sí ya no se puede, pero cuando estamos en clase sí se puede. Ajá. El principio de finalidad, licenciada, Pero es que bueno, pero íbamos, bueno, diga, el principio de finalidad. la finalidad del instrumento público prevalece sobre la mera formalidad, ya que la nulidad formal del instrumento no implica una total falta de eficacia jurídica, sino tan solo un decaimiento de la misma. Por ejemplo, un instrumento público defectuoso por incompetencia del notario o por falta de alguna formalidad exigida por el ordenamiento, surte los mismos efectos de un documento privado, siempre que esté firmado por las partes. Muchas gracias. El principio de excepcionalidad, por favor. Me gusta que participen así de forma espontánea. Si no, pues empiezo a preguntar. A ver, Liliana. Permíteme un segundo, es que me cuesta a ver no le escuchamos. Yo por lo menos no sé si los compañeros le escuchan, pero se oye muy bajito. ¿Puede encender su cámara, por favor, Liliana? Eso le estaba comentando, que no muy me funciona mi cámara. Bueno, ustedes, y entonces, ¿no se supone que están en clase, pues? ¿No se supone que si tienen clase virtual tienen que revisar de que les funcione bien la cámara siquiera para Me la marca hora? un signo, no sé por qué me marcó ahorita en la llamada un signo raro. Entonces como que no la presiono, pero me marca el signo. Bueno, entonces dígame cuál es el principio de excepcionalidad. Yo tengo entendido aquí que se establece por regla general la libertad, ¿no? O sea, que del documento que es a voluntad de las partes. O sea, permítame, es una de las principales que rige la nulidad de los instrumentos públicos y dándole fe pública a dicho instrumento para ver si son válidos o auténticos. Bueno, está bien. ¿Quién quiere completar o a apoyar a lo que está diciendo Liliana?
A ver, aquí tengo a otros compañeros, por ejemplo, Astrid Ruiz. Brenda García. César Alberto López. Dauner Girón. A ver, ¿dónde están? Para que también aporten sus ideas, sus comentarios. Diana Lucrecia de León. Eric Castellanos, Esmeralda Morán, Edwin Chan, Fabiola Palacios. A ver, diga. Yo apunté que el principio de excepcionalidad son todos los instrumentos públicos que están dotados de fe pública para actuar con responsabilidad, con la certeza jurídica, para no anular esos documentos. Se supone que es una palabra que uno usa, pero en realidad aquí no hay suposiciones, aquí son hechos verdaderos y como son cuestiones jurídicas, pues así son, ¿verdad? No son de preposiciones o de suponer las cosas, sino que son así, reales, verdaderas. Entonces, como los documentos públicos, no solo los instrumentos públicos elaborados por notario, estamos hablando de que los instrumentos públicos, que es lo que nos interesa a nosotros, tienen fe pública, pero también los documentos públicos tienen fe pública al ser emitidos por funcionarios. Pero como a nosotros lo que nos compete son los instrumentos públicos, porque estamos en la carrera de notariado o en la profesión de notariado, entonces los instrumentos públicos van a tener la fe pública. ¿Por qué? Porque el notario, el Estado, le otorga o le faculta o le da, si ustedes quieren, esa fe pública al notario. Por lo tanto, uno no va a presumir de que todo, este documento puede ser falso, puede carecer de tal cosa, puede tener, no se puede por analogía o por cualquier otro medio de interpretación extensiva estar dudando de un instrumento público. ¿Por qué? Porque el notario tiene fe pública notarial. Entonces, tampoco es que vamos a estar con todos los documentos así, ¿será que sí, que no? No, al contrario, porque por la misma fe pública que tiene el notario, es que hay credibilidad, hay certeza, hay veracidad jurídica en tales documentos o en tales instrumentos públicos, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, aquí dice también que predomina el interés de los particulares. Entonces, si predomina el interés de los particulares, no hay litis, no hay pleito. Entonces, se supone que esto lo están haciendo todo de buena fe, porque aquí se está tomando el acuerdo de voluntades. Entonces, va a predominar el interés de los particulares. Y como se toma que hay buena fe, entonces no vamos a estar pensando, este documento lo hizo fulano, porque no se va a tomar que hay mala fe en los negocios que están realizando. Al contrario, ¿verdad? Entonces, como el notario le es depositada la fe pública notarial o tiene la facultad que le otorga el Estado, entonces por eso, en la medida de lo posible, son incontrovertibles. O sea que no es tampoco que, vamos a estar pensando, este documento, porque entonces ¿a dónde iríamos a parar si pensáramos que los documentos que el notario facciona o elabora o autoriza, vamos a estar dudando de ellos, ¿verdad? Entonces, no podría ser, porque entonces ¿dónde estaría la seguridad? ¿Dónde estaría la certeza? ¿Dónde estaría la veracidad de tales instrumentos? A eso se refiere el principio de excepcionalidad. El principio de finalidad, como ya lo dijo la compañera, ni modo, se refiere a que la finalidad del instrumento público prevalece sobre la mera formalidad. La nulidad formal del instrumento no implica una total falta de eficacia jurídica, sino tan solo un decaimiento de la misma. Entonces, analicen eso, por favor, porque yo les dejé de tarea que tenían para la próxima clase que averiguar algo sobre eso. Algo de eso hay en este principio.
Luego tenemos el principio de subsanabilidad. ¿Quién puede, por favor, decirme en qué consiste este principio? Puede consultar notas, ya se lo dije. Están muy callados. A ver, sigo preguntando. A ver, Esmeralda. Wendy Marlene. Saqueo Ramírez. Sí, Yosimar. Lástima, está bien, los felicito por participar, pero casi siempre participan los mismos compañeros. Y me gustaría que hubieran también, son bastantes compañeros. Entonces sí me gustaría también que participaran los demás. Vamos a permítame, Wendy, vamos a darle la palabra a Yosimar y luego a Wendy, por favor, en el orden. Gracias. Diga. Gracias, Linda. Yo tengo acá una definición del principio de subsanabilidad y dice, es un principio jurídico que establece que los errores, defectos u omisiones en un acto o documento pueden corregirse siempre que no afecte su esencia o validez fundamental. No todo error invalida automáticamente un acto jurídico y los defectos formales o corregibles pueden arreglarse. Se busca conservar el acto jurídico antes que anularlo. Por ejemplo, las escrituras de ampliación, aclaración, rectificación, ¿verdad? Precisamente para eso es que sirven ese tipo de escrituras, ¿verdad? Yo soy susceptible como notaria de cometer un error. Tampoco quiere decir que ande cometiendo en cada instrumento público que estoy haciendo, viva cometiendo errores. Tampoco se trata de eso. Se trata de que yo debo de ser una persona muy cuidadosa, consultar siempre la ley, y cuando voy a elaborar un instrumento público, y más si lo voy a autorizar, tengo que tener mucho cuidado y tener siempre la ley a la mano, ¿verdad? Principalmente lo que es el Código de Notariado y otras leyes afines. Entonces, pero como soy ser humano, puedo equivocarme. Todos nos podemos equivocar. Entonces, ¿qué pasa? Hay cómo subsanar esos errores. No quiere decir que porque me equivoqué en esta escritura pública, de plano ya pueden declararla nula y ya se vino abajo todo. No, puede haber subsanabilidad, o sea, subsanar algo, de ahí viene. Entonces, ¿qué pasa? Yo me equivoqué o dejé, por ejemplo, se me olvidó agregar algo, entonces yo puedo hacer una escritura de ampliación. Entonces, en la escritura de ampliación, que va a ser secundaria, porque la principal es la escritura pública de compraventa, por ejemplo, ¿verdad? Omití algo, entonces vengo yo y amplío esa escritura. Si yo cometí un error, la rectifico o modifico. Entonces sí se puede subsanar. Eso sí, siguiendo los medios legales correspondientes. Por ejemplo, yo me equivoqué en una escritura pública de compraventa y la ingresé al Registro General de la Propiedad para su respectiva inscripción. Entonces vengo yo y me la suspenden porque me dicen hay un error en la escritura pública, no le podemos inscribir porque hay un error. Entonces no me la rechazan, pero sí me la suspenden previo a que yo subsane ese error. Entonces, no me devuelven mi testimonio o devuelven el testimonio y vengo yo y no puedo ir a testar. Ay, como me equivoqué, lo que voy a hacer es que voy a testar o voy a entrelinear. No se puede. Tengo que hacer una escritura de ampliación, modificación, rectificación. O sea, es hacer otra escritura que amplíe, que modifique, que rectifique
la primera, ¿verdad? Por eso es que se dice que esta escritura de ampliación, modificación o lo que sea, vienen siendo secundarias, porque la principal sería, en este caso, la escritura de compraventa de bien inmueble. ¿Estamos claros ahí? Aquí tiene un ejemplo, dice que en una escritura pública tiene mal consignado el número del DPI, que no se anula todo el documento, solo se realiza una escritura de corrección o aclaración para subsanar el error. Y tiene las características de este principio. Dice que las características importantes son que favorece la economía procesal, evita nulidades innecesarias, protege la validez de los actos jurídicos y da oportunidad de corregir errores de forma. Exactamente. Muchas gracias. ¿Qué libro está consultando usted? Permítame, Linda, no lo tengo acá, pero lo tenía en unos apuntes. Ahorita se lo busco y se lo paso. Bueno, gracias. Exactamente. Por eso es que el Código de Notariado en el artículo 32 establece que la omisión de formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Y el artículo 33 dice que mientras que la omisión de formalidades no esenciales hace que el notario incurra en una multa y por supuesto puede subsanar el error. No se trata de estar cometiendo errores y estarlos subsanando tampoco, pero por ser seres humanos nos podemos equivocar. Como dicen, un error de, ¿cómo les dijera yo? ¿Cómo es que se usa la palabra esta de, por un error involuntario, pues? O sea, que no fue o sea, yo no me di cuenta y se dio el error, como dijo el compañero. Se consignó mal el número de DPI. Bah, fue un error. O sea, debía haberme fijado, pero pues pasó, fue un error, se me fue. Y entonces ingresé esa escritura y entonces ahora resulta de que como ya está firmada por los otorgantes, si yo me hubiera dado cuenta antes, hubiera podido testar, hubiera podido entrelinear. Pero si ya fue firmada por los otorgantes y más aún, si ya la ingresé al registro correspondiente, ya no la puedo testar ni la puedo entrelinear. Tengo que hacer una escritura de ampliación, modificación, aclaración, rectificación o dependiendo como sea el caso. Yosimar dejó levantada su dedo. No, Liga, es solo el nombre, es Derecho Notarial de Ignacio L. Vallarta. Gracias, muchas gracias. Liliana, usted quería hablar después, ¿verdad? Fui yo, licenciada. Perdone, Wendy. Fíjese que aquí tengo lo del principio de subsanabilidad que está en el texto, ¿verdad? Que estamos llevando a cabo en la clase, el cual dice así: la subsanabilidad en cuanto a la nulidad de un acto jurídico es diferente a la subsanabilidad en las omisiones instrumentales. Dice. En esta se manifiesta como una consecuencia necesaria del principio de finalidad, porque la finalidad del instrumento público debe prevalecer sobre el simple formalismo de la misma. La subsanabilidad debe realizarse por los medios que admite la legislación de cada país, que como usted lo mencionaba, ¿verdad, licenciada? En este caso es de las escrituras de ampliación, modificación, y no recuerdo cuál otra, pero mencionó 3. Rectificación, y también está la de, ¿cómo se llama? La que dijo el compañero, ¿verdad? ¿Cuál fue la que dijo Yosimar? Del ejemplo que puso. Sí, Liga, de subsanabilidad. No. ¿Cuál fue la escritura que dijo? Aparte de ampliación. Es la de corrección, que no esté mal. Ajá. Modificación, bueno, ahí está. Escritura de corrección o aclaración. Aclaración, exactamente. Yo entiendo, licenciada, que esto de la subsanabilidad es como un derecho que tienen los notarios de poder enmendar los errores, ¿verdad? Pero como usted también lo decía, debe por ejemplo, si se da antes de que firmen, pues sí se puede como que enmendar en el momento, y la palabra se me fue. Pero puede enmendar
testar o entrelinear. Ajá, se puede testar, pero ya cuando ya está firmada, sí se debe de hacer de nuevo en alguna de estas actas ya mencionadas. No es acta, es escritura de Perdón, ampliación. escritura. Ampliación, modificación, aclaración. Es que depende qué es lo que va a hacer. Si la va a ampliar, es escritura de ampliación. Si la va a corregir algún error, podría ser una escritura de rectificación. Si va a aclarar algo que también viene siendo más o menos rectificar, es aclaración. Aclaración, muy bien. Entonces, es dependiendo qué es lo que, porque digamos que omitió algo, entonces va a ampliar, ahí no va a corregir nada, ahí no va a modificar nada, ahí no va a aclarar nada, simplemente omitió algo y entonces va a ampliar esa escritura. Y es lo que se va a meter nuevamente en la escritura, por decirlo así. Sí, pero la principal es la escritura, por ejemplo, de compraventa. La otra viene siendo secundaria porque solo va a ampliar a la principal, digamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿estamos claros con los principios, compañeros? Yo sé que los pueden leer en los libros de texto, ampliar esos conocimientos, pero quiero saber si estamos claros, porque para poder pasar a otros puntos, si no, pues seguimos en esto, pero necesito saber si queda claro el tema para poder pasar a otro tema, porque no es de que, ay, bueno, ya lo di y sigamos, no, me interesa que queden claros los temas para poder seguir avanzando en otros temas. Por eso es que me gusta que participen, porque al escucharlo yo en su participación, me doy cuenta si ustedes van captando la idea y van aportando inclusive ideas nuevas a los temas que estamos platicando, viendo, ¿verdad? En clase. Por eso es que me gusta que participen. ¿Quién puede hacer favor de leer el artículo 31 del Código de Notariado, que son las formalidades esenciales, por favor? Las leímos en clase el martes, pero ahorita vamos a leer las esenciales. O sea, recordemos que la palabra lo dice, no pueden dejar de aparecer en un instrumento público. ¿Quién puede hacer favor? Si gusta, le apoyo, licenciada. Vaya, está bien. Artículo 31. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Número 1, el lugar y fecha de otorgamiento. 2, el nombre y apellido o apellidos de los otorgantes. 3, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. 4, la intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. 5, la relación del acto o contrato con sus modalidades. Y 6, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Sí. Son 6. Es importante que si se las pudieran hasta aprender. Yo sé que en el transcurso de la práctica, pues obvio, se les va quedando, pero si se las pudieran aprender, sería muy bueno. Porque esas son esenciales, esas no pueden faltar en un instrumento público. Entonces el notario sabe que si son esenciales, no las puede dejar de poner. Ejemplo, veámoslas. El lugar y la fecha. Yo no puedo omitir en una escritura pública o en un instrumento público, ya sea protocolario o extraprotocolario. Extra o fuera del protocolo es lo mismo. Entonces yo no puedo dejar de faccionar un instrumento público sin estas formalidades esenciales. Siempre tiene que haber lugar y fecha. No puedo, yo siempre tengo que poner en la ciudad de Guatemala o en la ciudad de Misco, departamento de Guatemala, o en la ciudad de Escuintla, departamento de Escuintla, o en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala. Siempre tengo que poner en qué lugar se está faccionando el instrumento público correspondiente. La fecha. Tengo que poner el día
en la ciudad de Guatemala el día 30 de abril del año 2026. Si yo no escribo esto, eso se puede hacer nulo o se puede solicitar o pedir la nulidad del instrumento público. Es una formalidad esencial. Y cuando son actas notariales también hay que poner la hora de inicio y la hora de finalización. Entonces tenemos después en el número 2, que es otra formalidad esencial, nombres y apellidos de los otorgantes. No solo nombre, tiene que ponerse nombre completo. Si tiene 2, 3, 4, 5 nombres, pues hay que escribir todos los nombres que esa persona, ese otorgante o ese compareciente le aparezcan en su documento personal de identificación, que es el DPI. De ahí porque el notario, cuando va a faccionar una escritura pública o un instrumento público, sea protocolario o no protocolario, o sea, o extraprotocolario, siempre tiene que pedir el DPI para que usted pueda escribir el nombre como es. Porque hay personas que le dicen a uno, ¿cómo se llama? Disculpe. Ah, pues yo me llamo Juan Pérez. Ah, usted se llama, y solo así se llama. Sí, solo así me llamo Juan Pérez. No, eso no es válido. Usted tiene que solicitarle que le dé su DPI, porque resulta que este señor se llamaba Juan Federico Pérez Sosa, pero como a él se le da la gana solo decir Juan Pérez, piensa que en la escritura con que solo ponga Juan Pérez ya es suficiente. No, para la ley se deben de poner todos los nombres y apellidos que esta persona le aparecen inscritos en su certificado de nacimiento en el RENAP y por lo tanto en su documento personal de identificación, que es el DPI. No es póngame este porque este me gusta, como llegó una vez conmigo una señora y me dijo, es que a mí no me gusta que me ponga este nombre. Pues yo lo siento, mejor haga un cambio de nombre o una identificación de persona, porque yo tampoco puedo quitarle, porque eso no es a capricho ni a gusto del cliente, eso es basarse uno en ley, ¿verdad? Luego tenemos la tercera, que es razón de haber tenido a la vista los documentos que acrediten representación cuando se comparezca en nombre de otro. Si va a comparecer un menor en el instrumento público, entonces va a haber una representación de su padre o de su madre o quien tenga la patria potestad o del tutor en su caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que presentar esa representación y usted tiene que poner que tuvo a la vista esa representación. Ese documento en este caso sería un documento público porque fue emitido por algún funcionario público. En este caso, si es un menor, pues con el certificado de la partida de nacimiento que extiende el RENAP, ¿verdad? En todo caso sería el registro civil. Entonces tiene que presentar y usted tiene que poner que la tuvo a la vista y que de conformidad con la ley a su juicio es suficiente para la celebración del presente acto o contrato. Bueno, luego tenemos en número 4 la intervención de un intérprete o del intérprete cuando el otorgante no hable español. Resulta que yo estoy autorizando un instrumento público, pero la persona no habla español, habla otro idioma, ya sea un idioma de los que tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad? De cada etnia, o que sea de otro país esa persona. Entonces, obviamente, tiene que tener un intérprete, porque no va a firmar algo, no va a consentir algo, no va a dar su aceptación de algo que no entiende ni qué es, ¿verdad? Tiene que tener un intérprete. Entonces, ahí se hace constar en el instrumento público que interviene un intérprete cuando el otorgante no hable el español, porque los instrumentos públicos en Guatemala se faccionan en idioma español. ¿Sí, Manuel?
Una pregunta, licenciada, en ese caso, ¿el intérprete tiene que ser certificado o si es en algún pueblo o un lugar así? Por ejemplo, yo trabajé en una finca y en Izabal, entre Izabal y Alta Verapaz, y la mayoría de personas hablaban quechín, pero, ¿qué le digo? Hablaban tal vez un 25-30% de quechín. Entonces, los trabajadores, habían trabajadores sociales de la empresa que siempre estaban presentes en las entrevistas de trabajo y eran los encargados de ir traduciendo, ¿verdad? Lo que la persona de recursos humanos le estaba diciendo. Pero en este caso, por ejemplo, tiene que ser certificado cuando es en temas notariales o es una persona particular que domine el español. Tendría, pues la ley no lo establece, Manuel. Entonces tendría, porque imagínese en una finca o en un lugar remoto o en una aldea, ¿a qué horas encontramos una persona que esté certificada como tal? Ahí la ley solo dice que haya un intérprete cuando cuando el otorgante no hable el español. En donde sí tienen que tener autorización previa es cuando va a hacer cuando usted le envían un documento del extranjero y tiene que traducir todo lo que dice el documento al español. Porque vienen partes en inglés, ¿verdad? Entonces hay que hacer la traducción. Entonces ahí va con un traductor jurado. Ahí sí tengo entendido que tiene que ser una persona que esté debidamente autorizada. Pero o en el caso cuando se casan extranjeros, me imagino. En el caso de... Cuando se casa algún extranjero, pero de un país como Alemania o Finlandia, donde me imagino que tiene que traer el certificado de nacimiento de su país, me imagino yo, que en esos casos también. Tiene que traer, exacto, incluso cuando son matrimonios por ejemplo, de personas de otros países también, bueno, no sé si todavía lo piden, pero se pedía el certificado de soltería, ¿va? Para que no, aquí no se acepta que la persona se pueda casar 2 veces. Por eso es que se le pide que tiene que traer una constancia de soltería para ver si en su país no está casado, ¿verdad? Pero aparte es el matrimonio. Entonces, en este caso la ley no especifica, solo dice la intervención del intérprete, cuando el otorgante no hable el español. No dice tiene que ser un intérprete debidamente autorizado ni nada por el estilo, porque yo me pongo a pensar, ¿qué pasa en un lugar remoto? Donde, como dijo usted, donde no hablen el español, sino que hablen una lengua, por ejemplo, quechí o un idioma quechí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿A qué horas encontramos ahí a una persona que esté certificada o que no se podría elaborar el documento, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos 5, la relación del acto o contrato con sus modalidades. ¿Qué significa la relación del acto o contrato con sus modalidades? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿O qué han investigado acerca de eso? Ustedes son bien pilas, todo lo leen, todo lo pueden ver. Ahora con el internet, con el Google, con las bibliografías sugeridas, pues ahí sí que hay tanto material para investigar. ¿A qué se refiere entonces cuando decimos la relación del acto o contrato con sus modalidades? A ver, Manuel, usted que estaba hablando, ¿a qué entiende usted por eso? El contrato con sus modalidades. La relación del acto o contrato con sus modalidades, porque esa es una formalidad esencial, que es la número 5, que dice que debe llevar el instrumento público la relación del acto o contrato con sus modalidades. ¿A qué se refiere eso? Según yo me recuerdo, hay diferentes tipos de contratos, ¿verdad? Están los contratos de trabajo, los contratos de sociedad. Me imagino que por ahí va.
en este caso, como una formalidad esencial para poder usted como notario autorizar un instrumento público. ¿A qué se refiere cuando le está hablando de la relación del acto o contrato con sus modalidades? Pues me imagino yo que depende de la modalidad, así es los requisitos que se necesita presentar. Exactamente, ¿verdad? Porque si yo, gracias Manuel, exactamente, porque si yo voy a elaborar yo, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, bueno, que el contrato de arrendamiento se puede hacer en documento privado, pero digamos que es un contrato por más de 3 años, yo tengo que detallar la relación de los hechos. Yo tengo que, en el cuerpo de la escritura, yo tengo que relacionar a qué acto me estoy refiriendo, qué tipo de contrato estoy haciendo, si es una compraventa, si es un arrendamiento, si es un mandato. Yo tengo que hacer una relación de hechos, una relación del acto o del contrato que se está celebrando, porque cada contrato es diferente. No es lo mismo que yo haga una compraventa de un bien inmueble o mueble que lo voy a inscribir a que yo haga un mandato, porque en el mandato no necesariamente estoy vendiendo o estoy dando las facultades para poder vender, ¿verdad? Entonces tiene que haber una relación del acto o contrato específica para cada instrumento público que estoy elaborando. A eso se refiere, ¿verdad? Que yo tengo que ir explicando que, por ejemplo, si estoy haciendo una compraventa de un bien inmueble, tengo que hacer la relación de los hechos. Que yo, fulana de tal, soy propietaria del bien inmueble, inscrito en el Registro General de la Propiedad como la finca tal, folio tal, del libro tal, el cual se encuentra debidamente inscrito en dicho registro y la dirección es tal y que por el precio de tal yo se lo voy a vender a la otra persona en tanto, o sea, esa relación de hechos del contrato, que no sería lo mismo si yo voy a hacer, por ejemplo, un acta público, un acta notarial, perdón, un acta notarial, que es también un instrumento público, pero no protocolario, necesariamente. Entonces, ¿qué hago? No es lo mismo que yo voy a ir a faccionar y autorizar un instrumento público como es una compraventa de un bien inmueble a que yo vaya a celebrar un acta notarial. Porque en el acta notarial establece el artículo 60 del Código de Notariado que son hechos que le constan hechos y circunstancias que le constan al notario. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces lleva una relación del acto o contrato con sus modalidades de forma diferente. ¿Sí, Manuel? Licenciada, tal vez para adelantarme, tal vez me adelanto un poquito en lo que es notarial, pero a mí me surge la duda. ¿Qué tipo de mandato? O sea, yo reconozco el mandato con representación, el mandato con representación especial, pero ¿qué otros mandatos hay? Porque me imagino que son requisitos diferentes. Porque si hay un mandato con representación judicial, me imagino que tiene que especificar qué juicio o qué representación en qué órgano jurisdiccional va a ir a representar, ¿verdad? El mandato judicial en este caso sí, porque es específicamente para representarlo en los órganos jurisdiccionales correspondientes, ¿verdad? Y acuérdese que también solo puede ser un familiar o un abogado, ¿verdad? El que puede ejercer ese mandato, a quien se le puede otorgar como mandatario. Está también el mandato general con representación, el mandato con cláusula especial, ¿verdad? ¿Cuándo se necesita cláusula especial? Cuando usted va a otorgar un mandato para que la persona que lo represente, o sea, su mandatario, pueda vender en nombre suyo. Incluso hay también para que pueda rentar, ¿verdad? Por eso se llama con cláusula especial. Y también está porque hay a quienes se casan por mandato. Entonces, en el Código Civil establecen las clases de mandatos que hay. Ahí aparecen los diferentes tipos en el Código Civil, los diferentes tipos de mandatos que hay. Cuándo es para una cosa, cuándo es general, cuándo es con cláusula especial, cuándo no es general, cuándo es judicial, cuándo puede ser ambos, ¿verdad? Y entonces,
los mandatos se inscriben en el registro electrónico de poderes. Y el notario tiene que estar muy cuidadoso cuando elabora un mandato, porque hay muchas razones por las cuales se los puede suspender. No sé si todavía, pero yo sabía antes que eran más de 200, había más de 200, ¿cómo se puede decir? Razones o criterios por los cuales podían suspender el mandato. Entonces sí, el notario tiene que ser muy cuidadoso de que vayan estipuladas las formalidades esenciales, las relaciones de los hechos, y que vaya conforme, en este caso que es mandato, conforme a lo que establece no solo el Código de Notariado en cuanto a las formalidades generales y esenciales, sino además lo que establece el Código Civil, ¿verdad? Para que no se lo suspendan y se lo puedan inscribir en el registro electrónico de poderes. Bueno, seguimos. El número 6 serían las firmas o en su caso las impresiones digitales. Si el contrato, si el instrumento público, sea protocolario o fuera del protocolo, que sería extraprotocolario, no va firmado por las partes, ¿será que tiene validez? No hay consentimiento. Porque si yo no lo firmo, no estoy consintiendo nada. Con mi firma es que yo estoy diciendo, sí, estoy de acuerdo, porque yo estoy firmando, estoy plasmando mi firma, y entonces el notario al final de las firmas de los otorgantes o comparecientes firma también y pone la palabra ante mí, firma y pone su sello cuando debe de ponerlo, porque en el protocolo no necesariamente es indispensable poner el sello. Y en su caso las impresiones digitales, porque se refiere que hay personas que no saben o no pueden firmar. Las que no saben es porque no saben leer y escribir, y entonces no pueden firmar, no pueden escribir. Y otras porque por la edad o por algún tipo de enfermedad, por ejemplo, las personas que padecen de Parkinson, me imagino que tal vez cuando ya lo tienen muy avanzado, no sé, ya no pueden tal vez tomar el lapicero y firmar, ¿verdad? Entonces, por eso puede firmar, puede poner su impresión digital del dedo pulgar derecho y firma en su caso un testigo, ¿verdad? A ruego. Y en los testamentos, que siempre debe de haber los testigos instrumentales, que son aparte a los testigos a ruego, ¿verdad? Entonces, eso serían las formalidades esenciales. Las formalidades generales son muchos más, pero son importantísimas también. Pero las vimos hoy, las esenciales una por una, porque dice qué pasa. Aquí lo establece el artículo 32, que la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad dentro del término de 4 años, contados desde la fecha de su otorgamiento. Entonces, por eso es que sí hay que tener mucho cuidado en que vayan las formalidades, todas las formalidades, las generales, pero principalmente las esenciales, ¿verdad? Porque la misma palabra lo dice, son esenciales, no deben de faltar. ¿Hay algún comentario para que podamos pasar a otro tema? ¿O está claro? Ya está claro. Ya está claro sobre el documento, sobre el instrumento público, sobre las impugnaciones del instrumento público, cómo puede demandarse por nulidad, ¿verdad? Nulidad de forma, nulidad de fondo, la nulidad absoluta del documento. Todo eso lo vimos en la clase anterior, y estamos viendo también sobre lo de los principios de la nulidad. Sí, Josimar, usted habló, ¿no? Quería hablar, ¿no? Sí, Ligda, solo para complementar lo que hablaba de los actos y contratos según su relación, modalidades. Yo tengo acá que dice que la relación del acto o contrato con sus modalidades consiste en que las modalidades son elementos accidentales que modifican los efectos normales de un acto o contrato sin cambiar su esencia.
Los efectos que pueden ajustarse mediante la modalidad son cuándo, que sería cuándo surte el efecto, hasta cuánto duran y bajo qué condiciones se cumplen. Las principales modalidades son condición, es un hecho futuro e incierto del que depende el nacimiento o extinción del acto. Plazo, es un hecho futuro que es, pero cierto, que fija cuándo inicia o termina el acto. Y modo o carga que impone una obligación al beneficiario de un acto. Las relaciones claves entre ellos son, no cambia la naturaleza del contrato, solo modifican sus efectos jurídicos y permiten adaptar el acto a la voluntad de las partes. Exactamente. Gracias por el complementarlo. Cuando celebramos un contrato de arrendamiento, tenemos que poner el plazo de ese contrato, si es por 6 meses, si es por 1 año, cuándo entra en vigencia, cuándo finaliza el plazo, cuál es el monto, ¿verdad? Entonces todo eso, cada contrato es diferente, por eso yo les decía, no es lo mismo una compraventa de un bien inmueble a un contrato de arrendamiento, o a un mandato, o a un mutuo con garantía hipotecaria, o también a cualquier otro tipo de contrato, ¿verdad? Y por eso cada uno lleva sus propias modalidades y relaciones del acto, la relación del acto o contrato, y cada uno lleva sus propias modalidades, ¿verdad? Porque no es lo mismo uno que otro. Por eso, gracias, Yosimar. ¿Algún otro que quiera ampliar, modificar con las escrituras o agregar algo? O poner algún ejemplo, no sé, lo que quiera. Algunos de ustedes trabajan en diferentes instituciones y entonces tienen la práctica, ¿verdad? Y la experiencia. Y eso pues nos ayuda mucho porque nos enriquece en clase. Entonces pueden también compartirla. Solo uno, no se amontonen. O que quiera agregar algo más. O si no entendió, pues diga, mire, yo no entiendo tal cosa, licenciada. Porque el problema es que ya en el examen no pueden estar preguntando. Es en clase donde podemos ampliar o reforzar, pero ya en el examen ya no. Marjorie, Marlon, María José Rivera, María Fernanda, María Esther. Aquí tengo varios compañeros que no han participado. Roberto López, Ricardo Cuellar, Sarita, Sergio Alejandro, Stephanie, Tania, bastantes compañeros, miren, tengo bastantes compañeros aquí. ¿Y por qué no participan? Se conectan algunos y no están, es como que no estuvieran en clase, y otros, pues a veces ni se conectan, y entonces, ¿cómo queremos aprender en el curso? Podemos ganar a veces tal vez el curso, pero lo importante no es solo ganar un curso, lo importante también es aprender y que nosotros también nos esforcemos por tener el conocimiento de ese curso, precisamente porque en el notariado ustedes saben que si su cliente está depositando la confianza y el Estado le está otorgando la fe pública, usted no puede defraudar. Usted tiene que también tener la preparación, ser un profesional del derecho que de verdad tenga la calidad para hacerlo. ¿Sí, Liliana? Licenciada, solo con una pregunta con respecto a lo que usted dijo de los delitos que se pueden demandar en la nulidad en el instrumento público. Son las 4 formas, o sea, la nulidad de forma, fondo y la falsedad ideológica y material. Las nulidades son, la nulidad puede dividir, no. La nulidad se puede demandar y puede ser de forma y puede ser de fondo, pero esos no son delitos. Esas son las 2 modalidades en que se puede dar la nulidad, si lo queremos ver así, ¿verdad? Pero no, esos no son delitos. Los delitos sería cuando vamos a impugnar el instrumento público o el documento porque carece o porque está
implícito un delito, en este caso la falsedad, que puede ser la falsedad material y la falsedad ideológica. No solo está ese, también pueden haber otros delitos, pero se pueden impugnar por falsedad el instrumento público, no al notario, sino al instrumento público como tal, que va a haber responsabilidad para el notario que autorizó ese instrumento, claro que sí, pero no es el notario propiamente como tal, a menos de que el notario es el que esté faltando y cometiendo el delito. Pero estos delitos van para demandar de nulidad al instrumento público correspondiente. Aparte de los delitos que vimos cuando el notario cometía algún tipo de delito que podía pedir su rehabilitación, ¿se recuerdan? Que no quiere decir que solo el delito de falsedad material e ideológica pueda demandarse para la nulidad de un instrumento público. Pueden haber más delitos, pero nosotros en las impugnaciones que estamos viendo es por eso, pero la nulidad de forma y de fondo no es propiamente un delito como tal, sino es las dos formas en que se puede demandar la nulidad. Solo una pregunta, por ejemplo, si una persona se casa, póngale hoy, y hoy mismo hace el testamento, eso es nulo. O sea, que haga un testamento, o sea, bueno, me voy a explicar mejor. Vale que yo me caso con Juanito Pérez, y entonces yo vengo y hago ese mismo día que Juanito Pérez me hizo un testamento para mí como esposa, un ejemplo. ¿Eso es nulo o no? ¿Por qué? Porque hizo un testamento para dejarle sus bienes a usted como esposa. Ajá, el mismo día, exacto. ¿Y por qué? ¿Por qué podría demandarse? Por ejemplo, porque él está enfermo y entonces yo tuve la necesidad de casarme con él. Es un ejemplo. Y ese mismo día hago el testamento para que todos los bienes me queden a mí. Podrían impugnar sus herederos. Podrían impugnar sus herederos, pero tendrían que demostrar, ¿verdad? De que hubo, ¿qué podría haber ahí? Vamos a ver quién puede comentar. Quiero que comenten. ¿Podrían impugnar ese testamento, sí o no? Sí, tengo entendido que sí se puede impugnar. ¿Por qué? Se puede pedir la nulidad también al mismo tiempo, porque no es válido, pues, para mi punto de vista. ¿Por qué no es válido? Porque tendría que asentar registrar el matrimonio primero y luego ya siendo esposa de esa persona, pues ya se puede proceder a un testamento, pues. Fíjese que yo en el testamento le puedo dejar a la persona que yo quiera sin tener que casarme. Si yo quiero en un testamento, yo puedo otorgar el testamento y puedo dejar como herederos testamentarios a quien yo quiera. No necesariamente tiene que ser mi esposo, puede ser al vecino, si yo quiero heredar al vecino. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan los demás? Licenciada, pero en las capitulaciones se puede poner de que no sea comunidad de gananciales, sino que sea la otra capitulación donde lo de los dos es lo de los dos y únicamente fallece uno, queda el otro con todos los bienes. Sí, pero como ella está hablando específicamente del testamento, ella no está hablando propiamente del matrimonio, porque en el matrimonio, cuando no quieren que se toquen los bienes que ya tenía los cónyuges antes del matrimonio, como dice Manuel, se pueden hacer capitulaciones matrimoniales, pero ella, Liliana, específicamente se está refiriendo al instrumento público del testamento como tal, que es un acuerdo de voluntad. Es un acuerdo de última voluntad del testador, del que está testando. Entonces ella dice que será válido o no, porque simplemente ella se casó hoy y ese día que se casó, la persona otorgó testamento. Entonces a ella se refiere al instrumento público como tal, que sería el testamento, que es se puede decir que es una decisión del testador de última voluntad de querer dejarle sus bienes a esa persona.
Entonces, tiene que estar inscrito en el RENAP ese matrimonio como tal, dice ella, o no, para que yo pueda otorgar testamento y dejarle a quien yo quiera esos bienes. Así le entendí yo, no sé si esa era su pregunta, Liliana. Sí, correcto, pero si fue en contra de la voluntad de la otra persona porque estaba enferma, por ejemplo. ¿Pero por qué? O sea que la persona que está testando lo están coaccionando. Exacto. O sea, él está enfermo. Entonces, ahí sí hay problema. Entonces ahí sí se puede pedir impugnación porque recuérdense que en el testamento no le había entendido entonces, o no había agregado eso, mejor dicho. En el testamento tiene que ser una decisión unilateral de última voluntad del testador o testadora. No se le puede obligar, no se le puede coaccionar, no se le puede poner una pistola ni nada por el estilo, porque es una decisión propia de última voluntad del testador o de la testadora. Si hay coacción, si hay intimidación, ahí incluso en el mismo testamento, dice de que está viendo al testador y que le está diciendo que es su decisión, que está de acuerdo, por eso están los testigos instrumentales. Pero si esa persona está siendo coaccionada, sí puede demandarse su nulidad o en este caso impugnar ese testamento o impugnar, mejor dicho, ese instrumento público, que es un testamento. Porque ahí sí se está faltando, porque la persona no es su decisión de última voluntad, se le está coaccionando. Eso es como cuando también en una compraventa, si a mí me ponen una pistola y no quiero, ¿qué? Claro, se puede demandar de nulidad para que ese instrumento público sea nulo, pero no como el instrumento público como tal, sino por la coacción que hay en contra de esa persona, porque no lo está haciendo porque quiere hacerlo, sino porque se siente obligada, se siente coaccionada, se siente intimidada. Entonces, ahí es por eso. Y contra el notario no se puede hacer nada tampoco ahí. Depende, ¿verdad? Depende si el notario también participa, habría que ver qué participación tiene el notario ahí, ¿verdad? Si verdaderamente el notario está actuando de buena fe o también está participando en esa situación, habría que tener responsabilidad también, pero habría que ver si la tiene verdaderamente, ¿va? Gracias, licenciada. Cada caso se estudia de manera diferente, se analiza de manera diferente, porque cada caso, que eso es lo bonito del derecho, ustedes, que cada caso es diferente y en cada caso hay que estudiarlo, hay que analizarlo, porque cada caso, cuando ustedes estén en el ejercicio de la profesión, se van a dar cuenta que si es un caso de la abogacía, por ejemplo, es un caso penal, de litigarlo, ustedes se van a dar cuenta que aunque ustedes tengan la experiencia, siempre hay casos en que hay que analizarlos, estudiarlos, individualizarlos. Y si es en notariado, pues también, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado en cada instrumento público o en cada acta o en cada situación que ustedes, recuérdense que el notario latino es asesor, ¿verdad? No es solo da fe de la firma o solo es un simple fedatario, no. También va a redactar, va a dar forma legal, va a dar la asesoría y entonces también hay que tener mucho cuidado con eso porque también hay responsabilidad. ¿Quién más quiere comentar o aportar algo a la clase en cuanto a esto que estamos viendo? Porque si no ya podemos pasar, por ejemplo, si ahorita podemos concluir este tema, pero ya la próxima vez ya entramos a ver lo que es protocolo, que es un tema muy bonito, ¿verdad? Pero si no tenemos claro qué es un instrumento público, entonces ¿cómo vamos a seguir avanzando con lo que es el protocolo? Pues a eso voy yo, que si no tenemos claro una cosa, ¿cómo vamos a avanzar? Otra cosa que les quiero pedir, lean por favor la ley de colegiación profesional obligatoria. Porque muchos
contestaron y todo, pero no tienen algunas cosas, no las tienen muy claras. Es un folletito, ustedes lo leen en un rato. Yo creo que lo leen, si mucho, en una hora. Ley de colegiación profesional obligatoria. Es importante. Ya no digamos el código de notariado en esos artículos que hemos visto. Es que no es solo quedarse con la clase, también ustedes tienen que leer en su casa, buscar bibliografía, todo lo que sea para su aprendizaje, para su conocimiento y para su enriquecimiento como profesional, tienen que hacerlo, no solo quedarse con los apuntes de la clase o con los comentarios de la clase, también ustedes tienen que ser autodidactas y no solo en el curso de notariado, en todos los cursos que llevan, más ustedes que ya están en un 7º semestre. ¿Qué les falta? Ya solo el otro semestre ya pasan al 8º y al otro año cierran. Y también tienen que estudiar porque van a pasar un examen técnico profesional. No van a empezar a estudiar todo con el examen técnico profesional y entonces nunca van a sacar el examen porque por eso tienen que ir estudiando, porque el examen técnico ya va a ser solo para reforzar los temas que les falta. No es para empezar a estudiar otra vez los 5 años, quererse meter en un privado de 6 meses o de 4 meses o qué sé yo, todo lo que en 5 años no pusieron atención, no le pusieron la debida diligencia o atención, ¿verdad? ¿Hay alguna duda, algún comentario, algún aporte? Tienen que investigar para el próximo martes lo que ya les dije, ¿se recuerdan? Sí, Yosimar. Gracias, Ligda. Solo para comentarles que por medio de Manuel compartí ahí un cuadro de las modalidades del acto y contrato y otro cuadro de las modalidades del acto y contrato con sus efectos jurídicos para poder ampliar un poco más lo que estábamos viendo ahorita y que pues sea también para pues expandir un poco más para el examen, ¿verdad? Y el conocimiento, como usted decía, para poder no quedarnos solo con lo que hablamos, sino que tengan también ahí una base y tienen ejemplos para que podamos hacer la diferencia entre una cosa y la otra. Gracias. Ahí me lo manda Manuel, porfa. Muy bien, Linda. Claro que sí. Muchas gracias. De repente se me ocurre evaluarlo, algo de eso, ¿verdad? No sé, vamos a ver. Entonces, ¿qué más? Gracias por su aporte, Yosimar. Con gusto, Ligda, gracias. Pablo Alberto Miranda. María Esther. ¿Qué dicen? Mariela. Marjorie Paz. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Solo quería aportar con el tema que estaba mencionando la compañera de si se podía anular el testamento, que dice en el artículo 1257 del Código Civil, que es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane error de dolo, de simulación o violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla a la parte que hubiere causado el vicio. Ahí estamos. ¿Qué artículo dijo? El artículo 1257 del Código Civil. Lo anotó, compañera. Liliana. Sí, gracias, licenciada. Gracias, compañera. Aquí me pasaron ya los cuadros comparativos. Gracias, Manuel. Cuadro comparativo de las modalidades del acto o contrato. Yosimar, léalo, por favor. Lea esos cuadros comparativos, por favor. Ya que usted nos aportó, por favor. A ver, cuadro comparativo de las modalidades o del acto y contrato. Modalidades: condición, plazo, modo o carga. Definición breve: condición, hecho futuro o incierto del que depende el acto. Característica clave: puede o no ocurrir. Efecto en el contrato: suspende o extingue efectos. El ejemplo: te vendo un terreno si obtienes el préstamo. Ahí es donde se cumple la condición que puede o no puede ocurrir.
El plazo, la definición, hecho futuro o cierto que fija un tiempo. Característica clave, siempre ocurrirá. Efecto en el contrato determina inicio o fin de los efectos. El ejemplo, te pago en 6 meses, marcando así el tiempo del principio y el final que se cumple también el principio, ¿verdad? El plazo. Modo o carga, obligación impuesta al beneficiario del acto. La característica clave es una carga accesoria. Efecto en el contrato, no suspende el acto, pero lo obliga. Y el ejemplo, te dono la casa, pero debes cuidarla. Ahí nos está cumpliendo el plazo. En otras modalidades del acto o contrato según sus efectos jurídicos. La modalidad, la condición, definición, hecho futuro e incierto del que depende del acto. El tipo es una modalidad suspensiva y es el efecto jurídico que el acto no produce efectos hasta que se cumplan las condiciones. ¿Cuándo produce efectos? Desde que ocurre el hecho. El ejemplo, te vendo la casa si obtienes el préstamo. Ahí se cumplen la definición, ¿verdad? O la modalidad. Es una modalidad también de tipo resolutoria extintiva. El acto sí produce efectos, pero se extinguen si ocurre en la condición. Desde el inicio, pero puede terminar. Eso es cuando se produce el efecto. El ejemplo, te doy el uso del terreno hasta que regrese. Ahí marca la obligación, ¿verdad? De que y la resolutiva, porque cuando regrese, ahí se extingue. Así es. Y el plazo, la definición que es un hecho futuro y cierto. El tipo es suspensivo inicial. Efecto jurídico, el acto existe, pero sus efectos se retrasan. ¿Cuándo produce el efecto? Desde que llega la fecha. Ejemplo, te pago el 1 de diciembre. Ahí marca una fecha específica para que se cumpla el efecto. Es también de tipo extintivo, final, ya que el acto produce efectos, pero terminan al cumplirse el plazo. ¿Cuándo se produce el efecto? Desde el inicio hasta la fecha. En contrato dura 1 año, es decir, desde que empezamos la firma del contrato hasta su finalización como tal. Modo o carga. Es una obligación accesoria impuesta al beneficiario. Tipo, no se clasifica en suspensivo ni tampoco en extintivo. El acto se produce efectos de inmediato, pero obliga a cumplir la carga. ¿Cuándo produce los efectos? Desde el inicio. Te dono el terreno, que es el ejemplo, pero debes construir una escuela. Ahí se cumple el principio del que estamos hablando. En el primer cuadro tiene una relación clave, que dice las modalidades son los elementos accidentales que regulan los efectos del acto o contrato, en cuanto a su nacimiento, duración o cumplimiento sin cambiar su esencia. Y en el segundo cuadro tenemos claves rápidas para el examen, que será la condición, depende de algo incierto. Suspensiva, no hay efectos que ocurran hasta que ocurran. Y resolutoria, sí hay efectos, pero se pueden extinguir. Plazo, depende de algo seguro, que es el tiempo. Efecto suspensivo comienza después y el extintivo, efectos terminan en fecha fija. Los modos, obligaciones adicionales, no afecta el nacimiento del acto, pero impone una carga. Ahí estamos. Muchas gracias. Qué lindo. Entonces, si no hay ninguna otro comentario, aporte, duda, pregunta, yo creo que ahí terminamos nuestra clase el día de hoy. Nos vemos, primero Dios, el martes, ¿verdad? Y entonces, le pido de favor a Manuel que la foto, que enciendan sus cámaras, compañeros y compañeras, por favor. Para la foto, por favor. Liliana, por favor. Licenciada, es que mi cámara le he comentado. Por favor, para las próximas clases, verifiquen que estén bien sus cámaras para poderlas tener encendidas, por favor. Igual que sus micrófonos, por favor. Por lo menos, ahora que las clases son virtuales, sí tienen que ser cuidadosos con eso, por favor. Manuel, lo molesto, por favor. Listo, licenciada. Ahorita se las envío. Gracias. Entonces, compañeros, pasen buena noche, que estén bien, primero Dios. Feliz fin de semana y pórtense bien.
Gracias, licenciada. Feliz noche. Licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. El link de asistencia me hizo favor, Manuel. Descanse. No. Bien, licenciada, lo mandé desde las 8 de la noche. Ah, muchas gracias. Feliz noche, Ligda, que descanse. Igualmente, muchas gracias.